Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Canal 6 Televisión. Estamos en tiempo de la entrevista. Ya saben que este mes de agosto vamos a continuar con ustedes aquí a través de la pequeña pantalla, siempre en nuestro horario habitual. Eso sí, ayer les decíamos que nos iban a permitir ustedes ciertas licencias. Vamos a dejar aparcados por un tiempo prudente, luego lo retomaremos, la parte más política, ¿no? Más de economía y de sociedad, y nos vamos a acercar, a asomar en esta ronda de entrevistas que vamos a hacer durante este mes de agosto y parte también del mes de septiembre, antes de arrancar con la nueva programación aquí en Canal 6 Televisión, con aspectos pues, que tienen que ver con el verano. Sí, en estos días, o ayer en concreto, tuvimos la oportunidad de comprobar lo bien que se está trabajando con Inversión Canaria en un grupo tan importante como es el Grupo Fedola, grupo que aglutina a diferentes y diversas empresas, entre ellas la empresa hotelera Jefe Hoteles. Ayer estuvo con nosotros, como recordarán, Juan Carlos de León, su gerente, quien nos explicó perfectamente, nos explicó la línea a seguir en este hotel, en este grupo de hoteles. Y para hoy creemos que, hemos optado más por el momento de asueto, el momento de recordar. Saben que cuando llega el verano, pues siempre muchos de ustedes desempolvan ese libro que estaba, o sacan ese libro que estaba en la gaveta, que no tuvieron tiempo de leerlo durante los días de trabajo, los meses de trabajo, o ese videojuego, incluso a lo mejor a los que están más aficionados a las consolas también, pues lo suelen sacar y aprovechar a dedicarle algunas horas a adelantar en el videojuego preferido, o pues así, cada uno con su hobby, o hacer deporte, o a correr sencillamente, o a coger la bicicleta. Pero hay un hobby, más que un hobby, es una gran afición que no se convierte en profesión porque no está remunerada, la verdad, que ahora nos explicarán si a lo mejor en algún caso sí lo está, que es la radioafición. Es verdad que es normal que durante todo el año los auténticos aficionados a la radioafición, pues mantengan esta afición durante todo el año, este contacto con su emisora y con el resto de personas que practican esta radioafición. Pero hay otros que quizás no, y aprovechen también estos meses de verano para retomar diría afición, esa profesión, yo creo que encubierta, porque quita muchas horas a muchas personas. Y a pesar de los adelantos tecnológicos, sigue existiendo, y además con mucha fuerza. Hoy nos acompaña un gran radioaficionado, gran y veterano radioaficionado, es EA8HZ, es Pablo Cruz. Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, es cierto que A ver, ¿a dónde vino? Ahí lo tenemos aquí. Es cierto que tenemos, Pablo, esa oportunidad, o son muchos los que durante los meses de verano aprovechan también para salir a través de la emisora y aprovechar para hacer DX, en fin, o sí, suelen mantenerse todo el año. No, se mantiene todo el año, pero en verano pues siempre hay ese ratito sobrante, ese poquito de vacaciones, ese tiempo extra que no hay que emplear el resto del año, y siempre se aprovecha para hacer alguna actividad extra, ¿no? Bien, ¿sigue viva la radioafición? Totalmente. Esa pregunta me la hacen con mucha frecuencia y siempre tengo la misma respuesta. O sea, la radioafición forma parte de la radio, de la tecnología, de todos los tiempos, desde que se creó. Por tanto, cuando se piensa que la radioafición es algo muerto, algo trasnochado y que ya pasó a la historia, en absoluto. ¿Cuántos radioaficionados pueden haber en Canarias en estos momentos? En Canarias rondamos que formen parte de alguna federación, sí, o que tengan alrededor de los 1000 de las 1000 estaciones de radioaficionados, ¿no? Entre ellas hay una buena parte que tienen sus licencias, sus indicativos y toda su documentación en regla, y otros muchos que, bien porque no practican la radioafición desde el punto de vista de emisión, es decir, para recibir nadie necesita ninguna licencia. Comprar un aparato, poner una antena y sintoniza lo que quiera, ¿no? No necesitas pedir ningún permiso para eso. Para emitir, sí. Entonces, gente que solo escucha o que solo practica determinadas formas de radioafición sin emitir, se consideran radioaficionados también. De hecho, son, y a veces mucho más importantes que los que tenemos títulos, y no tienen por qué tener licencia, no tienen por qué figurar en la lista de radioemisoristas oficiales, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías la radioafición? Al mismo ritmo que el resto. Es decir,
Tú eres hombre de radio de hace muchos años, además nos conocemos ya hace muchísimo tiempo y recuerdas perfectamente la época, las formas, las herramientas y los cachivaches que utilizábamos 20 años atrás, o 40 no, porque no, casi no no había exactamente nacido. que estamos viendo, estos son ya más modernos, pero bueno, sí. Bueno, sí. ahí estamos viendo, pues... Bueno, enseguida hablamos de ese proyecto que se está haciendo en los salesianos. En los salesianos, sí, ¿no? Enseguida hablamos de ese proyecto, pero bueno, coméntanos, si quieres, coméntanos, nos estábamos adaptando, ¿cómo se ha adaptado a las nuevas...? Bien, entonces, comentábamos antes fuera de micrófono que hace 40, 50 años tener un micrófono y unos auriculares era cosa de rico. O sea, no todo el mundo podía permitirse el lujo de tener ese tipo de aparatos, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente aquellos teléfonos negros antiguos que se utilizaban para hacer nuestras llamadas normales, le quitábamos el auricular, le enchufábamos una pila y le poníamos un metal y lo utilizábamos en recesión con aparatos de galena. Estoy hablando 50, 60 años atrás, ¿no? Desde luego tú no habías nacido. No sé, seguro que no. Absolutamente seguro, ¿no? E incluso los micrófonos de ese tipo de teléfonos los usábamos en emisión también, ¿no? Ya. De eso a lo que hay hoy en día, pues no tiene absolutamente ninguna relación. Incluso se puede llevar ya hoy encima la emisora, quiero decir, porque el otro día estaba viendo... Hoy todos la llevamos encima, la llevamos en un chisme. Yo creo que ustedes no conocen, creo que jamás han visto una cosa de esta. Se llaman teléfonos móviles. ¿Le suena esa palabra? No me suena para nada, no me suena. Vamos, imagino que ya se han adaptado y que casi la emisora la pueden llevar encima en el teléfono móvil. Prácticamente, ¿no? Sí. Y además tanto a nivel de recepción como de transmisión. Ayer veíamos con Ricardo de A8BF una pequeña demostración con el teléfono, con un iPhone que él llevaba, donde estaba sintonizando, en la emisora estaba sintonizando una estación y estaba escuchando a una estación italiana que llamaba SQ, hacía una llamada general. Realmente él no contestaba ni recibía desde el teléfono, él contestaba y recibía desde su estación en su casa. O sea, en su casa tiene la estación y él desde el teléfono lo que hacía era conectarse vía, digamos... streaming. Algo por el estilo a eso, y desde el teléfono lo que estaba haciendo era comandando la emisora y contestando esa llamada o haciendo una llamada a él o contactando con cualquier estación del mundo, ¿no? ¿Qué ha supuesto la incorporación del satélite a la radiodifusión? Todo. Hoy en día sin satélites no se concibe las nuevas tecnologías. O sea, si te sitúas un poquito más atrás, te vas 50 años atrás, un poquito antes, el primer satélite que lanzaron los rusos, el Sputnik 1, que realmente fue un experimento militar. O sea, en aquella época había lo que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y uno de los grandes desafíos era colocar un artefacto en la estratosfera, fuera de la atmósfera, y desde arriba poder espiar lo que hacía el enemigo, ¿no? Esa era la razón de fondo de ese tema, ¿no? Entonces, ese primer satélite, el Sputnik 1, llevaba a bordo una pequeña baliza que transmitía en una frecuencia de 20 megaciclos, que era una frecuencia muy cercana a una que nosotros utilizamos en radio, los 21 megaciclos, los 15 metros que nosotros utilizamos habitualmente, ¿no? Entonces, un radioaficionado de Santa Cruz de Tenerife, Paco Cedrés, captó aquella señal, una señal que hacía pi, 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 el Sputnik 1. Él no tenía la menor idea de qué era aquello, pero escuchó esa frecuencia, la grabó y mandó esa grabación a los antiguos estudios de Radio Club Tenerife, sí, donde se emitió para todo el mundo. Esa señal se retransmitió a todos los lugares del mundo. Sin saber, o sea, en ese momento no sabía exactamente qué era. No lo sabían ni siquiera los americanos. Los americanos se enteraron por el periódico que los rusos habían lanzado. Me consta eso de buena fuente además, porque en aquella época en la NASA, en lo que es hoy Cabo Kennedy, antiguo Cabo Cañaveral, que ni siquiera se llamaba así en esa época, había un científico natural de aquí, de la isla de La Gomera, que trabajaba allí, en la antigua NASA, digamos en la parte anterior de la NASA. Y él nos contaba un día en la Universidad de La Laguna esa experiencia, cuando le avisaron, oye, que hay un satélite ahí arriba que está enviando señales y tal, parece que lo han puesto los rusos. Bueno, se vieron obligados a cambiar toda la telemetría que tenían, todos los cachivaches que ellos estaban preparando para lanzar un nuevo satélite, tuvieron que readaptarlos al nuevo sistema porque los rusos se habían adelantado, ¿no?
Estoy hablando de hace más de 50 años, el primer satélite. A partir de ahí, satélites como churros. Se calcula que debe haber como unos 35.000 aproximadamente en el aire, de los cuales hay satélites de todo tipo. Los satélites que utilizamos en comunicaciones, los que se utilizan en telefonía móvil, los que se utilizan en meteorología, los que se utilizan el Canal Plus, sí, no sé, tantos y tantos y tantos que son difíciles de... ¿Se sigue utilizando el Morse? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, el Morse es una de las primeras, la primera forma de codificación de una señal que data del siglo XIX y se sigue practicando por varias razones. Primero, y más importante de todo, es porque con una señal muy pequeñita, sabiendo manipular Morse, tú puedes enviar un mensaje a cualquier rincón del mundo sin necesidad de grandes equipos ni grandes instalaciones, ¿no? Sino simplemente manejando un manipulador y sabiendo combinar los puntos y rayas para enviar un mensaje, ¿no? Y hay muchísima gente que lo practica y además lo practica a nivel internacional magníficamente bien. Es muy importante el Morse, sigue siendo muy importante, independientemente de que hay otras tecnologías que lo han modificado, lo han sustituido. Pero, fíjate, Pablo, que es muy curioso, ¿no? Porque a pesar de los adelantos y de los grandes avances tecnológicos que tenemos, ante una catástrofe, por ejemplo, el radioaficionado yo creo que juega en las comunicaciones a partir de ahí un papel fundamental, ¿no? También lo hemos hecho toda la vida y lo seguiremos haciendo siempre que podamos. Solo por una razón, es decir, hoy en día la inmensa mayoría de las comunicaciones dependen de Internet y sus muchachos, y de Google y sus muchachos, ¿no? Claro. Entonces, si se cae una red, la comunicación se pierde. Hace un par de días me contaba una de mis hijas que tiene contratado con, voy a decir el nombre, con Movistar, sí, un sistema de esos múltiples que tiene el teléfono, la televisión y el Internet y no sé qué, lo tiene contratado en una sola línea. Se le cayó la línea y se quedó sin nada. Se quedó sin nada. Se quedó sin teléfono, sin televisión y sin nada en su casa, ¿no? A nosotros eso no nos pasa porque no dependemos de ninguna de esas fórmulas, ¿no? Y los equipos que tenemos, pues con enchufarlo a la corriente, si hay corriente, o a una batería, si la encontramos, o a la batería del coche si fuera necesario, podemos establecer una comunicación prácticamente en cualquier momento. Hay muchas, infinidad de experiencias de ese tipo y creo que no merece la pena ni siquiera comentarlas. Ya. Bueno, es cierto, otro de los aspectos que queríamos tratar al margen de la radioafición es la parte didáctica que se está estableciendo en algunos centros educativos. Es el caso de los salesianos. Además creo que tuvieron una experiencia muy bonita, que a partir de una charla de trasladar a los alumnos de los salesianos, si no me equivoco, bueno, pues lo que es el espectro, en fin, y contarles lo que era la radioafición, pues surge una idea brillante, ¿no? Sí, que tú al principio pensabas que no iba a ser posible. Cuéntanos cómo... No, sí, por una razón. O sea, a nosotros, a los radioaficionados en general, hay una cosa que nos encanta, que es la radioafición. O sea, es una afición, un entretenimiento científico, como se denomina internacionalmente, y somos enamorados de nuestra afición, somos enamorados de esto que hacemos como hobby, como entretenimiento, como quieras llamarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si a una cosa me gusta, también me gustaría que tú lo practicaras y me gustaría compartirlo contigo y que supieras un poco de qué va, que a lo mejor a ti te gusta también y podríamos practicarlo juntos, ¿no? Nos pasa con esto como a ti te puede pasar con el ajedrez o con cualquier otra forma, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes, ahora sí, estas son las imágenes que estábamos viendo antes. Sí. Este es el centro, ¿no? Los salesianos en la cuesta. Esto está, ¿no? en una de las clases prácticas en el centro, donde están montando una antena helicoidal para frecuencia de 432 megaciclos, y ahí ese es un diseño completo de todo el complejo de antenas que vamos a utilizar en esta experiencia, pero que en la imagen anterior veíamos que son los propios alumnos quienes han diseñado, han calculado, han cortado y han montado todos los elementos de la antena para que la antena funcione. Han construido la antena. Totalmente. Con todos los elementos. Esta es una antena comercial que estamos utilizando también como alternativa de aquella otra, ¿no? Tiene un doble rotor de azimut y elevación para hacer los seguimientos de satélite. En el centro, ¿no? Y ahí vemos pues a varios profesores o varios de los componentes de todo este equipo que estamos trabajando. ¿Cómo llega Pablo Cruz a ese centro? ¿De dónde surge la idea de impartir estas charlas? Bueno, te estaba diciendo antes que somos enamorados de este campo y nos gusta transmitir lo que hacemos porque nos encanta, ¿no? Y entonces pues es frecuente, lo hacemos desde hace muchísimos años también, pues siempre que se nos pone a tiro
perdonen la forma de expresión, un centro educativo, una escuela, un instituto, una universidad, algo que le interese el tema, pues nos presentamos, les damos una charla, les contamos nuestras experiencias y tal y cual, y siempre hay muy buena acogida. Sinceramente, siempre tenemos muy buena acogida por parte de quien sea, llamémosle público que nos escucha o que nos ve en ese momento, ¿no? En este caso, los salesianos algunos profesores son también radioaficionados, y habíamos comentado de ellos la posibilidad de hacer una charla especializada en el tema de satélites, ¿no? Les encantó la idea, concertamos una fecha y nos presentamos allí, ¿no? Fuimos con unos pocos cachivaches y con muchas ganas de compartir un poco esos conocimientos en relación al mundo de los satélites, ¿no? La primera parte de la charla, lo más que nos llamó la atención fue la atención que ponían los alumnos y los profesores. ¿De qué edades? Para hacernos una idea, ¿no? Estamos hablando de chicos entre los 16 y 20 años, ¿no? O sea, chicos ya en formación profesional avanzada, ¿no? También lo hemos hecho con chicos pequeños, pero bueno, en este caso ya chicos ya con las edades avanzadas dentro del campo profesional, ¿no? Entonces veíamos aquel interés, aquellas preguntas que te hacen, que te das cuenta de que realmente están interesados en aquello que estaban escuchando, y que la participación de los profesores era tanto o más amplia que los propios alumnos. Sí, los profesores decían, oye, explícame eso, dime y aclárame. Y bueno, al final no nos quedó más remedio que lanzar una pregunta. Cuando terminábamos ya con la exposición, digo, bueno, ¿ustedes creen que serían capaces de diseñar y montar un satélite artificial como este que acabamos de describir ahora? Y la respuesta fue unánime, sí, nosotros queremos hacerlo. ¿Un satélite? Un satélite artificial. Artificial, bueno, sí. Todos nos quedamos un poco... ¿serán capaces? ¿No serán capaces? ¿Será una simple frase? Nos hemos pasado... Entre los profesores estaba el jefe de estudios, Goyo Regalado, que es informático, profesor de informática y además muy bueno, sabe de informática todo lo que quiere y más, pero él presume de no saber absolutamente nada de electrónica. Él no distingue un condensador de una bobina, ni lo sabe ni quiere saberlo. No es lo de él. Lo de él es la informática y se acabó, ¿no? Sin embargo, fue el más interesado de todo. Bueno, terminó la charla, nos reunimos, estuvimos viendo un poco el tema y se tomó la decisión de llevar aquello a la práctica. Realizar un satélite, ¿sí? Sí, luego tuvimos nuevas reuniones ya con la dirección del centro, con otros profesores de la rama de electrónica, de la rama del automóvil, de la rama de diseño, en fin, tiene... Involucrar a otros... Sí, porque es un tema bastante complejo, ¿no? Para que no es solamente informática. Bueno, y se ponen manos a la obra, entonces. Y entonces, una vez que teníamos claro tal, bueno, la primera pregunta que siempre surge en esto es, ¿de dónde van a salir las perras para construir esto? Ningún problema. Ningún problema. Es decir, la mayor parte de las piezas que se van a utilizar las podemos diseñar y montar en el propio centro. Y las que no podamos montar las compramos en Casa Nalver. Claro. Todos conocemos. Sí, sí. No es publicidad, Antonio, ¿eh? Mira, eso que estás viendo en este momento es una imagen captada directamente por una astronauta italiana. No sé si la podemos volver a poner, compañeros. Sí, creo que hay una versión completa que la podemos poner. A bordo de la ISS está esta mujer. Cuando sobrevuela precisamente el archipiélago, ¿no? Sí, exacto. Empieza a rodar, ¿se vieron las Islas Canarias ahí? Sí, exacto. Empieza a rodar en ese momento y fíjense lo que tarda ir desde las Islas Canarias, ya pasa por la costa de África, se ve ahí la península ibérica. Qué rapidez, ¿eh? A la izquierda y un poco más adelante Italia, creo que no llega a un minuto. No llega, ya está saliéndose, ya está entrando en territorio francés, casi prácticamente. Prácticamente. Eso es imagen real, o sea, eso no es ficción, no, eso es en tiempo real. ¿Cómo es posible? Pues, muy sencillo, un satélite artificial a la altura que está y el tipo de órbita que describe tarda aproximadamente 90 minutos en dar la vuelta completa a la Tierra. O sea, en girar totalmente alrededor de la Tierra tarda aproximadamente 90 minutos. De aquí a Italia... En nada. Bueno, no quiero que nos perdamos. Los alumnos recogen el testigo de llevar a cabo el satélite. ¿Cómo es el satélite exactamente? O sea, ya se ha montado, ya se ha llevado a cabo el proyecto. El satélite es un microsatélite. Su denominación es CubeSat, o sea,
cubo, un satélite en forma de cubo, pero un cubo pequeñito. Yo creo que tenemos una de las fotos, compañeros, es un cubo. Creo que había por ahí, sí. Sí, es una de las fotos es un cubo. Es un pequeño cubo, ese es por dentro, ¿no? Ese es, bueno, se ve por dentro las placas y un poco lo que es el armazón, del satélite. Ese es el satélite. Ese es el satélite. Eso mide 10 centímetros de alto por 10 de ancho por 10 de fondo. Es un cubo así, de este tamaño. Claro. En una de las placas van montadas las antenas. Esas son las placas. Y ahí se ven las placas que utilizamos. Concretamente ahí hay placas Arduino y alguna BlackBerry y alguna diseñada por los propios alumnos para el control de esa que está abajo a la derecha. Es una placa de diseño para controlar las antenas. O sea, esas antenas, porque lo que hemos hablado... En el exterior, evidentemente, ¿no? Sí, claro, claro. Que en el exterior quiero decir la carcasa, a lo mejor. O sea, si tenemos un satélite ahí arriba y no podemos seguirlo con antenas, pues lo tenemos bastante difícil, ¿no? Claro, evidente. Sí. Entonces, la primera parte del proyecto consistió precisamente en eso, en diseñar, construir, montar y poner en la azotea del Colegio de los Salesianos de la Cuesta un sistema de antenas para hacer el seguimiento de ese satélite. De ese y de otros satélites similares. Bueno, y ahora la pregunta del millón es la siguiente, o sea, ¿y cómo ponemos eso en órbita? Yo dejaría esa pregunta para el final porque es la más compleja, la más complicada o tal vez la más fácil, depende un poco de cómo lo veamos, ¿no? Para poner un satélite, cualquier satélite, este o cualquier otro tipo de satélite, pues se reúnen una serie de requisitos importantes. En primer lugar, hay muchísima basura espacial ahí arriba y tampoco puedes mandar un cacharro que no llegue ni a funcionar o que se averíe sobre la marcha en cuanto llegue, con lo cual tiene que ser una cosa muy comprobada, muy medida, muy verificada, para tener la seguridad de que realmente si se pone en órbita aquello va a funcionar. Si no, no se pone, está claro, ¿no? Entonces, ya te digo, como de estos se han hecho miles de experiencias, muchas de ellas no han llegado ni a funcionar siquiera. Y forman parte de la basura espacial que todos comentamos que hay por ahí arriba, ¿no? En estos momentos, experiencias como la que ha desarrollado los alumnos de los salesianos ya existen, ya se han llevado a la práctica. Sí. ¿Y esas balizas ya se reciben? Es decir, sí. O sea, hay muchísima experiencia de muchísimos años en muchísimas cosas, ¿no? Ya que has comentado el tema de balizas, te indico como continuación a lo que hablábamos antes del Sputnik. Sí. El primer satélite que enviaron y que pusieron en órbita, no fue el primero que enviaron, pero sí el segundo, pero el primero falló en el lanzamiento, llevaba a bordo una baliza de radioaficionados. Te estoy hablando de hace 50 años. O sea, la primera baliza que enviaron los americanos al espacio ya llevaba una baliza de radioaficionados a bordo y se podía captar desde tierra. ¿Y por qué? ¿Qué pintan los radioaficionados en esta historia? Te lo explico de forma muy sencilla. Lo primero que hizo la NASA, repito que antiguo Cabo Cañaveral, pues ni siquiera se llamaba NASA en ese momento, lo primero que hicieron fue poner 3 grandes centros de seguimiento alrededor del mundo. Uno, donde hoy está la estación... ¿Espacial Internacional? No, esa es la ISS. ¿no? Vale. Bueno, el antiguo Cabo Cañaveral. Vale, te refieres en tierra. En tierra, una estación en tierra, una estación de seguimiento en tierra, con unas antenas parabólicas inmensas, con 30, 40 metros de diámetro, en fin, algo bestial, tanto en medidas como en dólares, ¿no? Una segunda estación en Australia, en el otro lado del globo, a medida que se fuera haciendo el seguimiento, en Australia pudiera captarse también, y otra en Canarias. Tenemos una en Las Palmas, en Maspalomas concretamente, en Gran Canaria, en Maspalomas, existe el centro de Maspalomas. Que subimos señal también, ¿no? Claro, ese centro se montó para hacer ese primer seguimiento en eso. Entonces yo te digo, en todo el mundo solo habían 3 estaciones. La que estaba en Estados Unidos, la de Australia y esta en Maspalomas, en Gran Canaria. Que existe aún, ¿no? Sí, existe y sigue funcionando maravillosamente con un montón de cosas, ¿no? Pero el satélite no solamente pasa por esos 3 puntos. El satélite está dando permanentemente vueltas a todo el ámbito del planeta Tierra. Por lo tanto, pasa por un montón de sitios donde esas estaciones no pueden llegar. Pero en esos sitios, lo que sí hay son radioaficionados. Abundamos como los hongos, estamos en todos sitios, estamos metidos en todos lados. Y ahí la importancia, ¿no? Y de ahí la importancia de ponerse a través de lo que luego fue AMSA, de la Asociación de radioaficionados satelistas en Estados Unidos, que luego fue extendiéndose a nivel mundial, se iba incorporando
radioaficionados que simplemente seguían esa señal. Cuando el satélite pasaba por encima de Canarias, yo lo captaba y mandaba un reporte diciendo, he escuchado el satélite en esta frecuencia, con estas condiciones y tal y cual, y mandaba un reporte. Claro. Entonces, el que la NASA tuviera seguidores en todos los rincones del mundo sin que les costara un duro, yo creo que valía la pena estudiarlo, ¿no? No, sin duda alguna. ¿Es posible esto trasladarlo a otros centros educativos de la isla, sí. Pablo? Sí, imagino que ahora habrán muchos profesores, directores de colegios que es evidente que han visto en este proyecto algo muy atractivo, ¿no? Y el hecho de que los alumnos además se puedan acercar a una afición o abrirles un mundo de posibilidades en este sentido, que al margen de todo lo que conocemos en estos momentos, pues es una buena oportunidad. ¿Hay un grupo de personas a los que se puede acudir estamos un poco metidos en eso. Pero queremos ir paso a paso. O sea, nosotros como radioaficionados siempre hemos sido muy lanzados, en el caso de satélites más lanzados todavía, pero estamos hablando de algo muy serio, no es algo que se pueda improvisar de la noche a la mañana sin caernos fácilmente de cabeza, ¿no? Entonces, uno de los primeros contactos que se ha hecho a nivel estatal o a nivel del Gobierno Autónomo de Canarias ha sido a través de la Agencia Canaria de Ciencias, que tiene un departamento especializado en divulgar el mundo de la ciencia en toda Canarias. Esa es la principal función de esta Agencia Canaria de la Ciencia. Cuando se enteraron un poco del proyecto, nos pidieron la posibilidad de que participáramos directamente en la Semana de la Ciencia. Es una semana que se hace todos los años en Canarias. Sí, en diferentes puntos, ¿no? Sí, pero hay dos puntos centrales. O sea, uno es en el Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife, y otro es en Las Palmas de Gran Canaria. Se hacen dos grandes centros donde se celebran lo que se llaman miniferias, ¿no? Son miniferias científicas, donde se exponen pues un montón de stands con un montón de cosas relativos al mundo científico, ¿no? Entonces, este año vamos a participar de dos formas. Una con un stand que montaremos, lo montará concretamente el Radio Club Islas Canarias, donde montaremos emisoras de radioaficionados de última generación. O sea, queremos enseñar lo que se está haciendo hoy en este aspecto. Entonces, una emisora de ese tipo es una cajita así que se mete debajo de la mesa y que nadie la ve, y realmente lo que estás viendo son 2 o 3 pantallas, un teclado y un ratón. Claro. Relacionar eso con el mundo de la radioafición pues, parece como que choca, ¿no? Parece que hay algo. Bueno, eso es lo que van a poder ver las personas que visiten la miniferia de este año, que aprovecho para decir la fecha, será 19, 20 y 21 de noviembre en el Parque García Sanabria, ¿no? Bueno, perdona que complemente esto. O sea, te decía que desde el punto de vista radioaficionado va a ser ese el montaje que se va a hacer, ¿no? Simultáneamente se va a montar también una especie de juego para los chicos de los diferentes colegios que se acerquen por allí, que denominamos la cacería del zorro. Consiste en un juego muy sencillo. Esconderemos una baliza, o sea, un pequeño transmisor, en algún lugar, en algún rincón del parque. No le diremos a nadie dónde está, por supuesto, la colocaremos por ahí escondida detrás de un árbol o en la copa de un pino, no sé, todavía no tengo la menor idea de dónde va a ir a parar. Y a los alumnos, a los chicos que quieran participar en este juego, pues les dejaremos unos walkies, unos pequeños receptores con un tipo concreto de antena y tal y cual, y acompañados de un monitor, pues les acompañaremos por todo el parque a ver si son capaces de localizar dónde está escondida esa baliza, ¿no? El equipo que sea capaz de localizar la baliza, pues le haremos un pequeño obsequio, le daremos un diploma, será una forma de entretenimiento más que otra cosa, pero que de alguna manera les mezcla. Sí. No, y el tercer punto es para completar un poco. Sí, por supuesto. El tercer punto, y básico, y fundamental en todo esto que estoy hablando, va a ser la exposición de ese satélite. O sea, estamos completamente convencidos de que para esa fecha ya vamos a tener por lo menos 2 módulos de ese satélite totalmente montados y terminados. Uno de ellos lo tendremos en la azotea de los Salesianos en la Cuesta, a bordo de un globo aerostático, como estos que se utilizan con la meteorología. Con meteorología, algo por el estilo. Lo tendremos allí, lo tendremos anclado para no soltarlo, porque si lo soltamos lo podemos perder. Y tendremos una maqueta desmontable totalmente abajo en la feria, la miniferia, para que todo el mundo pueda ver
cómo es ese mini satélite por dentro, ¿no? Ya. Y desde allí haremos los contactos que... ¿Recordamos la fecha, Pablo? 19, 20 y 21 de noviembre. Vale, muy bien, pues tendremos seguramente tiempo antes de esa fecha de volver a hablar, espero que así sea. Decía yo al principio del programa que cuando llega el verano, pues muchos desempolvan su cacharrita, su emisora, tienen más tiempo libre, pero hay sobre todo jóvenes que a lo mejor han tenido siempre la curiosidad de tener un contacto con la radiodifusión, pero no han tenido ni la oportunidad, ni siquiera el conocimiento, ni siquiera saben dónde qué hacer ni cómo empezar. Yo te iba a pedir una serie de consejos, si eres tan amable, sobre todo para aquellos jóvenes, o no tan jóvenes, que quieran asomarse a la radioafición y puedan comenzar a practicarla. ¿Cómo, de qué manera, cuáles son los consejos básicos para arrancar? Sí, voy a empezar un poquito por el final de ese tema. Tú acabas de decir que jóvenes o no tan jóvenes. Te puedo decir que en Estados Unidos, que es el primer país productor de radioaficionados en el mundo, hay muchos más radioaficionados que en el resto del planeta Tierra juntos, donde la inmensa mayoría de los radioaficionados son profesionales jubilados. Por ejemplo, ingenieros electrónicos han terminado ya sus carreras, sus trabajos, no sé qué, y la radioafición siempre la han llevado con ellos, y entonces aprovechan para hacer eso que nunca han tenido tiempo de hacer, ¿no? Militares de las Fuerzas Armadas, tanto de tierra, mar o aire en Estados Unidos, que han estado relacionados con el mundo de las comunicaciones a nivel profesional, aprovechan que están de vacaciones hasta el final de sus días para practicar, para compartir, para dar a conocer a los demás cosas que ellos han hecho y que nosotros desde luego no nos enterábamos de que existían, ¿no? Ellos comparten con nosotros, repito que en Estados Unidos porque está a la cabeza, pero se hace en Japón, se hace en Rusia, se hace en Francia, se hace en España, sí. En Tegucigalpa. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son los consejos que le darías a una persona que se quiera iniciar? Nosotros siempre definimos la radioafición como un pasatiempo científico. Es decir, se habla de que es seguramente el primer sistema que se creó en el mundo antes de que aparecieran todos los medios de comunicación actuales, como los Facebook y los Twitter y toda esa serie de cosas que hay hoy en día. Ya existía la radioafición y una de sus misiones era esa, es decir, una de las cosas habituales era poder hablar con alguien en algún lugar del mundo y compartir experiencias o conocimientos, o simplemente hablar de fútbol, porque también se podía hacer sin mayor problema, ¿no? No de política y religión, que eran dos temas que siempre hemos mantenido aparte por razones obvias. Yo estoy hablando con un país que no tengo ni la menor idea de cuál es su régimen, ni el económico, ni el político, ni el religioso. No puedo ponerme a hablar de ese tema, porque a lo mejor podría incluso crear problemas sin necesidad. Entonces es algo que siempre hemos obviado, siempre hemos dejado aparte, ¿no? Entonces puedes hablar de cualquier cosa. Si lo que pretende esta persona que quiere llegar al mundo de la radioafición es tener un medio en su casa para poder hablar con el amiguete o con el conocido o con el tal, yo le diría que no, que eso con el teléfono que tiene y con el Facebook y el Twitter y demás tiene de sobra para eso. Si pretende otra cosa, si pretende acercarse a un pasatiempo científico, si quiere acercarse a un mundo mucho más relacionado con la ciencia que con la simple comunicación, que venga, estamos dispuestos a ayudarlos en cualquier sitio. Tenemos nuestras delegaciones, nuestras agrupaciones. A nivel nacional tenemos la Unión de Radioaficionados Españoles, que agrupa a todos los radioaficionados nacionales. Después hay un montón de agrupaciones, incluso a nivel local, que agrupan también pequeños núcleos de radioaficionados. Y siempre, en cualquiera de ellos, siempre hay un radioaficionado dispuesto a compartir contigo. Si es un tema que me encanta, no hace falta que me presiones mucho para compartir contigo. Claro. ¿Y en cuanto a equipamiento, es muy costoso? No es barato. No podemos decir que no sería cierto si dijéramos lo contrario, ¿no? Un equipo de radioaficionados suele ser un poco caro, pues son equipos de cierto precio y que además llevan una serie de complementos: el micrófono, los auriculares, el acoplador, la antena, el rotor, en fin, hay un montón de cosas que pueden encarecer un poco el precio, ¿no? Sin embargo, hay una forma bastante sencilla, bastante simple, bastante barata de practicar un poco esta forma de comunicación,
que tú conoces bien, que es el mundo de los 27 megaciclos, el mundo de los 11 metros, que son radioaficionados, también como con otros, pero que con un pequeño equipito que se puede conseguir en los indios y en tiendas especializadas por muy poco dinero y una antenita en el balcón, y también se puede hacer radio. Y más antes a Albert, Lalo. O Lalo, por ejemplo, uno de los que toda la vida ha estado dedicado en eso, ¿no? Entonces imagínate que con una pequeña antena en el balcón y un cacharrito que lo puedes llevar en la mano. Por cierto, mandé a pedir hace poco uno a China. Lo siento, Albert y compañía, no se lo compré a ustedes, lo mandé a pedir a China porque me salía mucho más barato. Compré un aparatito que es una auténtica delicia. Vivanda, multifrecuencia, tiene un montón de cachivachería que no te puedes ni imaginar, por el astronómico precio de 39 euros. ¿Cuánto hubiera costado aquí? 400, 500 fácil. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, también, hombre, no sé, de cierto modo también lo valdrá, la calidad de los componentes, a lo mejor. Hombre, no sé. Por supuesto que hay diferencias. Si tú comparas. No será lo mismo, ¿no? Es decir, un Seilla tal cual con un Rolls Royce, pues en la radio también tenemos Rolls Royce que valen una auténtica fortuna, ¿no? Y equipos que no están al alcance de cualquier persona. Equipos súper completos con súper cachivachería de todo tipo, ¿no? Pero también los hay baratos. Yo decía antes, refiriéndome al tema del satélite, que estamos montando, y digo estamos montando, no estoy hablando de un proyecto futuro, lo estamos haciendo en este momento de todo un satélite artificial, y estamos empleando, en primer lugar, lo que es la carcasa, la base y todo eso, lo estamos haciendo con tecnología 3D, con impresoras 3D, que salen muy baratitos. Aquí está colaborando, en ese aspecto está colaborando los salesianos de Aguilar Otava también, muy bien, por cierto. Las placas que vamos a utilizar dentro, vamos a utilizar una placa de telemetría y otra que lleva un GPS y otra que lleva un transponder y otra que lleva, en fin, una serie de cachivaches que van dentro, con placas Arduino que valen 30 euros en Albert. ¿Que está a nuestro alcance? Sí, eso sí está a nuestro alcance. Eso sí. Bueno, por cierto, que tenemos unas imágenes que nos han cedido los compañeros de la televisión canaria en las que podemos ver efectivamente esas jornadas que se están desarrollando en los salesianos. No sé si, compañeros, las tenemos a mano y podemos ver esas imágenes. Insisto, que nos han cedido los compañeros de la televisión canaria, si es posible. Llegamos a la Luna con una tecnología infinitamente más básica que la que hoy tienes a tu alcance. ¿Qué podrás hacer tú ahora? Esta pregunta que hacía el astronauta Alan Bean en un anuncio de la compañía Vodafone es la misma que repetían algunos profesores del Colegio Salesianos La Cuesta en Tenerife. La posibilidad de crear hoy en día es infinita. Con la electrónica que hay hoy en día en la calle, ¿podríamos realmente hacer algo que fuera operativo y que pudiera cumplir con los estándares de transmisión, etcétera, que tienen los dispositivos aeroespaciales? Al ver que podían, decidieron crear un satélite. Y bueno, cada vez como que iban apareciendo las piezas del puzzle, nos fuimos entusiasmando y aquí estamos, ¿no? Vamos a acabar de comprobar la protoboard. Son alumnos de diversos cursos y edades. Los mayores están encantados de compartir experiencia con los más jóvenes. Entretenerse un poco y estar aprendiendo algo más siempre, que con los niños se aprende. A todos les hace ilusión crear un satélite. Aunque no llega a nada, por lo menos el haberlo desarrollado ya para mí es un logro. Las clases han finalizado, pero ellos continúan trabajando muy motivados. Pienso personalmente que se aprende muchísimas más cosas que en el colegio y que en vacaciones. Un satélite me parece una idea descabellada, porque este colegio siempre está mejorando sus ideas, entonces quería probar. El cubo satélite servirá como repetidor de señales de radio. Todos confían en poner en marcha su proyecto con la colaboración de la Agencia Espacial Europea y ver orbitando lo que han creado con sus manos. Bueno, la verdad que es sorprendente. Bueno, pues con estas imágenes nos despedimos, Pablo. Felicidades por la iniciativa. Bueno, felicidades por continuar después de tantos años, activo y además tan joven como siempre. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Iván. En nombre de los radioaficionados te lo agradecemos, porque es una forma de hacer eso que casi nunca hacemos. O sea, la radioafición, como te he dicho desde el principio, existe y va a seguir existiendo durante muchos años, pero no somos demasiado amigos de salir en los medios de comunicación y de exponer lo que hacemos. Esta es una oportunidad de
dar a conocer un poco lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en los próximos años. Es importante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Bueno, también muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, invitarles a que continúen en la programación de Canal 6 Televisión. En nada volvemos de nuevo con más entrevistas que tienen que ver con el verano principalmente. Sean felices.